Hola, en el anterior video expusimos la máxima pragmática tal como la formuló Peirce. Ahora veremos cómo funciona en la práctica, aplicándola a situaciones diversas y mostrando sus implicaciones. Antes de entrar en materia es necesario, sin embargo, clarificar la idea de máxima y ver cómo se aplica a esta máxima en particular. Para empezar, digamos que el término máxima tiene tanto un sentido moral como otro más bien legal o normativo. En su sentido moral, una máxima es una sentencia que pretende orientar la acción en orden a que sea más sabia. Las máximas condensan la sabiduría alcanzada por una persona o por una comunidad y representan sobre todo su experiencia de la vida. Una máxima moral nos dice cómo debemos obrar. Tales máximas eran comunes en la antigüedad y lo siguen siendo hoy en día, bajo la forma de consejos, de citas o de sentencias. En la antigua Grecia, muchos invocaban con frecuencia algunas de las máximas de los 7 sabios, como aquella de nada en demasía que se le suele atribuir a Solón. Las máximas pretenden ser como pequeñas lecciones morales orientadas a guiar la vida de las personas y son, en cierto sentido, juicios de valor a propósito de lo que conviene hacer o de lo que es bueno y justo para las personas. El término máxima puede tener también el sentido de una norma o regla con un cierto carácter imperativo. Una máxima no solo recomienda hacer algo, sino que manda hacerlo. No es, sin embargo, una orden externa, un mandato ajeno. Ella ordinariamente nos manda a hacer algo con el fin de lograr otra cosa que consideramos conveniente. Es, como diría Kant, un imperativo hipotético de la forma: si quieres tal cosa, debes hacer tal otra. Esta es la forma de muchas de las máximas. La máxima pragmática está formulada a la manera de un imperativo hipotético del estilo: si quieres entender el significado de algo, entonces intenta concebir sus efectos prácticos. En tal sentido, podemos decir que la máxima pragmática señala una regla que debe ser aplicada cuando queremos establecer el significado de un concepto, proposición o cualquier concepción que tengamos en mente. Una máxima, puesto que tiene una finalidad práctica, solo puede validarse por su aplicación. Y la máxima pragmática, que afirma que el significado de una concepción está dado por sus posibles implicaciones prácticas, con mayor razón aún, tendrá que pasar por la prueba de su aplicación. Es necesario entonces determinar el valor de dicha máxima poniéndola a prueba a través de su aplicación a objetos tan distintos como una noción común, lo que ya hicimos con la de dureza, un concepto científico como el de peso, un concepto filosófico como el de realidad e incluso un juicio de valor. Si nos dicen que una cosa es pesada, de inmediato nos imaginamos algo con estas características. Nos ofrece una resistencia al intentar moverlo o levantarlo. Si lo soltamos de nuestras manos, cae de inmediato. Nos generaría cansancio si lo alzáramos en los brazos o lo echáramos sobre los hombros. Estos son, desde luego, solo algunos de los efectos sensibles que tendría la noción de peso en la representación habitual que de ella nos hacemos. Si le preguntáramos a un físico, seguramente nos diría que se trata de una cualidad de los cuerpos y que un cuerpo es pesado si cae en ausencia de una fuerza opuesta.
Esto ya nos complica un poco más las cosas, pues el peso queda definido en términos de fuerza. Y entonces, para formarnos una noción de peso, necesitamos elaborar una concepción de fuerza. Las nociones teóricas como esta son cada vez más complejas, pues implican relaciones con otras nociones, y tal vez no sea necesario, al menos de momento, que para clarificar esta noción tengamos que entrar en la discusión de conceptos más complejos. Bastará con que hagamos una lista de los efectos sensibles de dicha noción para que la idea de algo pesado nos resulte más clara y por tanto más familiar. Si queremos entender el concepto físico de peso como algo distinto de la fuerza, la densidad y otras ideas físicas, debemos hacer, por supuesto, un examen más complejo que nos lleve a comprender la génesis y sentido de estos términos. Entender cómo nos formamos una idea de peso es un asunto complejo, pero por lo pronto solo aspiramos a tener ideas más claras, y con esto es suficiente. Examinemos ahora este juicio de valor. Aristóteles es el verdadero inventor de la ciencia natural. ¿Qué significa esta afirmación? Suponemos desde luego que quien formula este juicio sabe que él fue un filósofo griego del siglo IV antes de Jesucristo. Veamos entonces los efectos sensibles que es posible concebir a partir de ella. 1. Que la invención de la ciencia natural es algo muy antiguo, de hace más de 25 siglos. 2. Que la ciencia natural se la inventó un filósofo, más que un físico, químico o biólogo. 3. Que antes de la ciencia natural moderna ya había una ciencia natural. Y 4. Que hay también otros a los que se les suele atribuir la invención de la ciencia natural. Afirmar que el verdadero inventor de la ciencia natural es Aristóteles implica afirmar también que esta es una invención más que un descubrimiento. Es claro, de nuevo, que el significado de esta proposición está constituido por la totalidad de los efectos concebibles que ella ha desatado. Pues cualquiera que no estuviese de acuerdo con este juicio valorativo sobre el origen de la ciencia, para refutarlo, tendría que empezar por mostrar que ninguno de los efectos sensibles previamente señalados son ciertos. Es decir, que no es verdad que la ciencia natural sea algo tan antiguo, que es falso que sea ciencia lo que hacía un filósofo del siglo IV antes de Cristo, que es erróneo decir que hay ciencia natural antes de la modernidad, o que no es Aristóteles, sino Galileo, Kepler o Newton, su verdadero inventor. Hasta aquí Peirce nos ha mostrado que es posible hacer claras nuestras ideas aplicando una máxima sencilla y útil, la máxima pragmática. Su aplicación ofrece una serie de ventajas. Ayuda a clarificar las nociones que usamos, tanto las cotidianas como las científicas, al hacer explícitos sus efectos sensibles. Pero además permite formular en términos más precisos las disputas religiosas, metafísicas e incluso prácticas que de otro modo se volverían interminables. Y sobre todo, ayuda a clarificar las creencias al intentar establecer el tipo de disposiciones habituales que ellas forman. Parece que una correcta aplicación de la máxima pragmática evitaría muchas discusiones inútiles, porque las diluiría por una especie de reducción al absurdo. Cuando se piensa en las consecuencias prácticas de alguna decisión, regla, cálculo, etc., se puede examinar si tiene sentido o no ocuparse de ella.
En una ocasión, en la universidad en la que he trabajado por más de 30 años, alguien propuso calcular el valor promedio de la hora de clase de un profesor, bajo el supuesto de que ello permitiría hacer un cálculo más preciso de los costos operacionales del conjunto de la institución. Dado que hay profesores de distintas categorías y con diferentes salarios y condiciones de trabajo, este era un cálculo muy difícil de hacer. Alguien con espíritu pragmático puso de presente que se trataba de un cálculo inútil, pues sería como pretender establecer el tamaño promedio de todos los seres de la naturaleza, desde la ameba hasta la ballena, algo de lo cual no se sigue consecuencia alguna. Al ver los efectos sensibles de algo que proponemos, podemos poner en evidencia que hay una pretensión que resulta absurda. Peirce razonaba de forma semejante cuando decía que pretender dudar de todo sería tan absurdo como tener que ir al Polo Norte para llegar a Constantinopla. Peirce quiere mostrar algo más. Quiere mostrar que la máxima pragmática tiene un valor en filosofía. Y para ello elige una noción filosófica muy compleja, la de realidad, para hacerle lo que aquí llamaremos un análisis pragmático. Se trata de un análisis particularmente difícil por tratarse de una noción fundamental para la lógica, la ontología y el conjunto de la filosofía. Pocas cosas son tan difíciles como elaborar una noción de realidad. Todos, hasta los niños, sentimos que esta es una idea que nos resulta muy familiar. Aparentemente no hay idea más clara que la de realidad. ¿Quién duda que es real lo que percibe o aquello que logra concebir en su mente? Es una noción tan familiar que la invocamos con frecuencia, pero cuando intentamos definirla, se nos complica. No es fácil alcanzar respecto de esta noción ese segundo grado de claridad del que hablamos. Sin embargo, ante este tipo de conceptos tan generales que se resisten a una fácil definición, tenemos una opción que siempre es útil: definirla por medio de sus contrarios. Si alguien nos pregunta qué es algo real, podemos decir, por ejemplo, que es lo opuesto a lo ficticio. Y si lo ficticio es producto de la imaginación de alguien, lo real es aquello cuyas características son independientes de lo que alguien puede pensar que son. Esto puede ser válido, pero en todo caso es insuficiente. En efecto, a una definición de realidad tan vaga se le podrían hacer todas las objeciones que el propio Peirce le hacía al cartesianismo. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si acaso no es real lo que nos pasa al soñar, pues al fin y al cabo el sueño es tan vívido como lo que nos ocurre en la vigilia. Es necesario entonces aplicar la máxima pragmática a la noción de realidad. Cuando hacemos esto, solo es posible un resultado. La realidad, dice Peirce, como cualquier otra cualidad, consiste en los peculiares efectos sensibles que producen las cosas que participan de ella. El único efecto que tienen las cosas reales es el de causar una creencia, pues todas las sensaciones que susciten emergen en la conciencia en forma de creencias. De acuerdo con esto, lo real es aquello que es capaz de generar una creencia que resulte firme y confiable. Veámoslo de esta manera: las cosas reales generan creencia, y la creencia, por supuesto, puede ser verdadera si la ha generado algo real, o falsa si la genera algo ficticio. El problema entonces está en cómo logramos distinguir entre las creencias falsas y las verdaderas. Y esto es precisamente
lo que puede establecer el mejor método para fijar creencias, el método de la ciencia. Dicho lo anterior, ¿qué es entonces lo real? Se trata de aquello que podemos establecer como digno de ser creído una vez hemos aplicado el método de la ciencia. Cuando hemos hecho todo el esfuerzo por investigar algo a fondo, esa creencia a la que finalmente llegamos y que por tanto debemos considerar verdadera, esa creencia que podemos afirmar y la afirmación de dicha creencia es lo que llamamos realidad. Como vemos, para Peirce, los conceptos de verdad y realidad están estrechamente relacionados. Si la verdad es aquella creencia a la que están destinados a llegar todos los que investigan un asunto cuidadosamente, la realidad es el objeto representado en esa creencia verdadera. La pregunta que naturalmente surge de forma inmediata es esta: ¿por qué debemos aceptar como real aquello a lo que hemos llegado a través del método de la ciencia? Para Peirce, la razón es clara, porque a diferencia de los otros métodos que tenemos para fijar creencias que se basan en la mera tenacidad y el espíritu de combate, que se fundan en el recurso a la autoridad o que producen argumentos brillantes pero incontrastables, el método de la ciencia es el más confiable de todos. ¿Y por qué el método de la ciencia es el más confiable de todos? Para Peirce hay una razón fundamental: porque el trabajo científico es una empresa cooperativa en donde un grupo de personas animadas por una esperanza común de hallar una solución a las preguntas que se plantean, incluso cuando todas las investigaciones son independientes entre sí, pues mientras unos investigan unas cosas, otros investigan otras, e incluso aceptando que en muchas ocasiones se obtienen resultados diferentes, a la larga todos deberían llegar a la misma conclusión. Todo el asunto está en que se perfeccione el método y sus procedimientos. Todos los seguidores de la ciencia, dice Peirce, están plenamente persuadidos de que los procedimientos de la investigación, si ésta se prosigue lo suficiente, proporcionarán una cierta solución para toda pregunta a la que puedan aplicarse. Si según Peirce, la máxima pragmática es la aplicación de la sentencia evangélica, según la cual por los frutos los conocerán, tal vez sea este el mejor momento para intentar mostrar los frutos que se siguen de esta orientación pragmática de la filosofía que debemos a Peirce. En principio, podríamos decir que tenemos 4 conclusiones preliminares a las que nos permite llegar la filosofía peirciana. Primero, tiene sentido hablar de realidad en tanto entendemos que lo que llamamos real no es algo independiente del pensamiento. El pensamiento es creador de realidad. De lo que sí es independiente la realidad es de lo que opinemos unos cuantos seres particulares. Tiene pues sentido hablar de lo real como algo que es independiente de nuestros deseos, inclinaciones y opiniones, pero que es el resultado del modo como lo hemos ido construyendo a través de nuestro esfuerzo por tener las mejores creencias posibles. 2. Si la verdad es aquella creencia a la que finalmente llegamos después de un proceso de investigación cuidadoso, podemos tener la esperanza de que de llevar la investigación hasta el final podemos afirmar como real aquello a lo que nos ha llevado el proceso de investigación. 3. Aunque fuera cierto que nunca podremos llegar a conocer algo definitivamente, eso sería absurdo
en un mundo que está en permanente evolución, podemos confiar en que la ciencia nos ayude en una progresiva revelación de la verdad. Tal vez no imaginemos ni siquiera en qué consisten muchas de las cosas que aún nos falta por descubrir. ¿O acaso imaginamos alguna vez que llegaríamos a saber lo que hoy sabemos sobre la estructura interna de la materia o sobre las claves de la vida? 4. Por lo pronto, contamos con un método, el de la ciencia, y con una máxima, la pragmática, que nos ayudan a fijar nuestras creencias y a clarificar nuestras ideas. Nos interesa construir sobre ello toda una nueva teoría del mundo y del hombre, es decir, toda una nueva filosofía. Lo único importante de momento es seguir investigando para que progresivamente se nos revele la verdad. Por supuesto, esto nos lleva a otro punto fundamental. ¿En qué consiste investigar? ¿Cómo procede un investigador? ¿Cómo se hace ciencia? ¿Cómo razonamos en orden a construir un saber verdadero y una concepción clara y unificada de lo real? Peirce, que tiene experiencia como científico de laboratorio y una inmensa profundidad teórica, nos ayudará poco a poco a ir develando este misterio. Hasta pronto.